Sí, Rey. Muy bien. Para quienes quizá no lo saben o no han estado viniendo en el último tiempo, o por ahí te perdiste justo algunos mensajes de los que yo he venido compartiendo, hemos tenido en mi ausencia palabra poderosísima, preciosa, y sé que el domingo que viene también será así. Pero cuando me toca hacerlo estoy compartiendo la palabra siguiendo la lectura del libro de Hechos de los Apóstoles. Y hoy quizá toca, dentro de esa lectura, el momento más antipático del estudio de este libro, ¿sí? De esta historia. Y te voy a invitar a que podamos leerla juntos, porque de todas las cosas que están en la palabra podemos sacar una enseñanza poderosa para nuestra vida. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen así? Así que hoy no va a ser la excepción. Y creo definitivamente que Dios tiene mucho para decirnos hoy también. Dice Hechos capítulo 5, versículos 1 al 11, así: un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías le reclamó Pedro: ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas 3 horas más tarde entró la esposa sin saber lo que había sucedido, lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Le recriminó Pedro y le dijo: mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Padre, una vez más, como lo hacíamos recién con los niños, rogamos, Señor, que por tu misericordia también aquí, Señor, nos hables. Señor, que tu sabiduría sea sobre mi vida y sobre la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, que tu palabra sea semilla que cae en tierra fértil al ingresar en nuestros corazones, Señor, y da fruto al 100%. Amén. Veamos el contexto de esta palabra. Esta primitiva comunidad de fe en Cristo, nacida de esos 120 que se habían mantenido fieles ahí en el aposento alto, llenos del Espíritu Santo, una vez venido el Espíritu en Pentecostés, se habían convertido ahora en una gran multitud. Y esa gran multitud tenía una característica sobresaliente, aquella que regía de alguna manera el vínculo, ¿sí? Y era un espíritu de generosidad que los caracterizaba. Y es tal así que Lucas, en breve distancia, lo relata 2 veces. Al finalizar el capítulo 2, cuenta, ¿sí?, que la multitud era de un mismo ánimo y que tenían todas las cosas en común y vendían sus posesiones para que nadie tuviera necesidad. Y vuelve a relatar esto mismo en el capítulo 4, ¿sí? Al finalizar el capítulo 4 cuenta, ¿sí?, que este espíritu característico se manifestaba en una acción común y un resultado consecuente. ¿Qué sucedía? Los creyentes reconocían que sus posesiones no les pertenecían. Es decir,
dice ahí la palabra que no decían ser suyo nada de lo que poseían, es decir, reconocían que todo lo que tenían era provisión de Dios. No es que estaban obligados a despojarse de todo, después lo vamos a ver, está claro en el diálogo que tiene Pedro con Ananías. No es que le decía, ustedes se tienen que despojar de todo, pero reconocían que lo que tenían no les pertenecía, es decir, que era provisión de Dios y que ellos eran mayordomos de lo que Dios les había dado. Y entonces, como reconocían esto, por eso mismo, quienes tenían provisión en abundancia estaban dispuestos a deshacerse de sus bienes para compartir con los necesitados. Y como consecuencia entonces, no había ningún necesitado entre ellos. Entre esas personas se destacaba un tal José, a quienes los apóstoles apodaron Bernabé, que significa hijo de consolación. Y este José, que era natural de Chipre, ¿sí? Era chipriota, una tierra muy costosa donde las propiedades valían muchísimo más de lo que valía en el común del resto de las ciudades y territorios. Este hombre dice que vendió una heredad que seguramente era muy costosa y trajo todo el producto de la venta y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces, este es el contexto en el que inicia la historia de Ananías y Zafira. De hecho, aunque nosotros segmentamos la historia de la Biblia por culpa de los capítulos y los versículos, lo cierto es que acá Lucas lo está contando como una historia continua, ¿sí? Viene contando capítulo 4 de José y después de contar de José, llamado, que tenía por sobrenombre Bernabé, cuenta de Ananías y Zafira y cuenta esta historia que nosotros acabamos de leer. ¿Cuál era el contexto? ¿Sí? Una iglesia generosa, una iglesia que se ocupaba de suplir las necesidades de sus semejantes y un hombre de entre ellos que teniendo una heredad muy costosa, ¿sí? De una tierra donde las cosas eran muy caras, vende esa heredad y trae el total de todo lo que había recibido en pago por esa propiedad y lo pone a los pies de los apóstoles para que lo administren. Y en ese contexto entonces aparecen Ananías y Zafira. Y lo primero que quiero decirte es esto, justamente antes de avanzar, que siempre que el diablo quiera destruirte, te tentará usando las cosas que suceden a tu alrededor. Por eso cada vez que seas tentado, tenés que mirar qué está sucediendo en tu entorno. Sobre todo, estamos hablando ahora de gente que está en el Señor, que ama al Señor, que se ha firmado en el Señor y a la que el diablo va a tratar de destruir y correr del propósito de Dios. El diablo va a querer usar justamente aquello que Dios está haciendo para engancharte y hacerte perder. Porque hasta el momento, al fin y al cabo, ¿quién discutiría lo que estaba pasando con Ananías y Zafira? De hecho, quizá la mayoría de nosotros nos sentimos más identificados en la acción concreta con Ananías y Zafira que con Bernabé. ¿Cuántos han vendido una casa y vinieron y la ofrendaron completa? Que lo puedan decir hoy acá. Ninguno de nosotros, o por lo menos quizá si alguien lo hizo no se animará a hacerlo, pero seguro la mayoría de nosotros. Así que seguramente si de lo que habían vendido trajeron una buena cantidad, eso ya era un gran acto de generosidad, por lo menos lo sería para todos nosotros hoy aquí, ¿o no? ¿Cuántos verían como muy generoso a alguien que de lo que vende traiga una gran parte y la siembre en este lugar? Para que podamos atender las necesidades que la iglesia debe suplir. Sería de tremenda bendición y sería un ejemplo, ¿o no es así? Sin embargo, lo que sucede acá es lo contrario. Ahora, ¿por qué? Evidentemente, el problema era la actitud y el corazón. Era lo que estaba ocurriendo dentro del corazón de Ananías y Zafira. Y yo creo que esto tiene que ver con promover o enfocarnos más en nuestro ego que en el mover de Dios. La necesidad de satisfacer nuestro propio ego
por encima de entender y asumir lo que Dios está haciendo. La idea de vender una propiedad no tenía nada que ver con una carrera por el título del muy generoso, ¿sí? No era ver quién era más generoso y decir, ah, mirá qué bien. No era una élite de los que daban sus propiedades para atender las necesidades de aquellos que no tenían nada o que tenían menos, ¿sí? Nada tenía que ver con esto está claro. Tampoco era una carta de ingreso a un grupo selecto, ¿sí? El propósito era claro, cubrir las necesidades de la comunidad. Que nadie le faltara nada, que a nadie le faltara nada. Sin embargo, Ananías y Zafira acunaron en su corazón algo diferente. Y yo creo que una de dos cosas era evidente. O no estaban en condiciones de prescindir totalmente del dinero de ese terreno, o simplemente no estaban dispuestos a hacerlo. Cosa que también era válido. Y de hecho esto es lo que Pedro les recrimina. Si habían vendido la propiedad y tenían el dinero en su mano, ¿cuál era el problema? Era de ellos. Nadie los había obligado a venderla y tampoco nadie los había obligado a dar el total de lo que habían recibido por esa venta. Pero ellos no podían reconocerlo. Necesitaban aparentar que ellos no eran menos que Bernabé y los demás. Necesitaban mostrar que ellos también estaban a la altura de la situación. Y entonces que vendida su heredad, ellos también daban. Pero el problema es que no estaban dispuestos a hacerlo. Por eso es muy importante considerar las motivaciones de lo que hacemos. Es una clave para alinearnos al propósito de Dios. ¿Cuál es la razón por la que haces las cosas? ¿Qué es lo que te mueve a hacer las cosas que aún catalogás como de servicio, de encuentro con Dios, de entrega a Dios? ¿Qué es lo que está en tu corazón? ¿Qué es lo que está en mi corazón? ¿Lo hago de verdad porque Dios me está moviendo y quiero ser obediente a lo que Dios me está pidiendo? ¿O lo hago porque necesito parecerme a los demás? Porque necesito que los demás de mí también digan, ah, mirá qué bien. Igual que dijeron de Bernabé. ¿Cuál es la razón por la que estás haciendo las cosas? ¿Cuál es la razón de tu servicio? ¿Cuál es la razón de tu entrega? ¿Cuál es la razón de tu ofrenda? ¿Cuál es la razón de tu diezmo? ¿Lo traes al altar porque amás a Dios, querés ser obediente, querés ser generoso? ¿O lo traes al altar porque no vaya a ser que alguien mire y diga, ah, mira, este no tiene para dar? Es escaso. ¿O no tiene generosidad? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de mentirte a vos mismo y pretender mentirle al Señor? Nosotros también lo hacemos. La palabra es clara y hoy no es el propósito hablar de esto, ¿no? Pero por seguir el ejemplo del dinero, que es el que la palabra pone hoy. ¿Qué pones cuando haces el sobre de tu diezmo? ¿Pones genuinamente tu diezmo o pones una ofrenda para que no se diga de vos que no diezmás? Para que no se diga de vos que no sos de los que también entregan su diezmo. ¿Sos genuino delante del Señor? ¿O necesitas aparentar que vos también entregás, aunque en realidad no es el total? Si el diezmo está en tu mano antes de entregarlo, ¿quién te obliga a hacerlo? ¿Quién te obliga a poner el diezmo, la ofrenda en ese sobre? ¿Por qué no pones de última directamente que es una ofrenda y nada más? ¿O tenés temor de que si alguien ve las planillas de registro en la iglesia diga, uy, mirá, fulano tiene el casillero vacío, no entrega nada? ¿Cuál sería el problema de que eso sea así? El problema sería de que de verdad te angustia que Dios vea tu falta de obediencia, o el problema es que tenés temor de que los hermanos se enteren de que vos no estás haciendo lo mismo que hace el resto. ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es la verdadera razón por la que haces las cosas?
En segundo lugar, me gustaría poder referir un poquito acerca de la tentación y la consumación del pecado. Santiago habla acerca de la tentación y me gustaría que podamos ir un segundo a esa palabra. Santiago capítulo 1, versículos 12 en adelante, Santiago dice: bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Entonces la pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Quisiera no entrar acá sin dar otros ejemplos para que de nuevo no nos quedemos con la idea de que solamente hablamos de dinero. Hablamos de una actitud que incluye otras cosas también. ¿Para qué traes la bolsa para ayudar a los necesitados? ¿Para que Sara vea que, vos también traes, o porque de verdad estás comprometido con que nadie le falte nada? ¿Para qué servís al Señor? ¿Para tener un nombre también y decir, mirá qué lindo siervo de Dios? ¿O porque de verdad estás comprometido con dar todo lo que Dios ha puesto en vos, tus dones, tu llamamiento, tu servicio, para bendecir a la iglesia y que también supla la necesidad de ser servida? ¿Cuál es la razón? Santiago habla acerca de la tentación. Y esto es lo que primero ocurrió con Ananías y Zafira. Fueron tentados. Santiago afirma que el que soporta la tentación y la resiste es, ¿qué es? ¿Leyeron ahí conmigo? Bienaventurado. Bienaventurado aquel que soporta y resiste la tentación. Es decir, no es pecado ser tentado. El problema es lo que sucede cuando la tentación llega a tu vida y a mi vida. No es problema que seas tentado, al contrario, es natural que seas tentado. La palabra es clara en esto. No podemos tampoco acusar a Dios por la tentación ni escribirla como una prueba en la que Él nos mete. Porque muchas veces cuando estamos siendo tentados lo que hacemos es decir, estoy siendo probado por Dios. No, la prueba del Señor es otra cosa. Cuando sos tentado no es Dios que te está probando. Dice claramente Santiago, Dios no es tentado por el mal ni Él tienta a nadie. Son nuestras mismas pasiones y debilidades las que nos exponen en el campo de la tentación. Y es cuando se une la tentación con esas pasiones y debilidades que se concibe y luego da luz el pecado. Por eso, entre la tentación y el pecado, lo que existe es una decisión. Y ahí está la clave. ¿Cuántos creen que Jesús tuvo pecado? A ver, que Él pecó. Ninguno de nosotros levantaría la mano, pero sí decimos y afirmamos que Jesús sí fue tentado. Y de hecho la palabra dice que así fue. La tentación no es pecado. El problema no es la tentación. El problema es qué hacemos cuando la tentación ha llegado a nuestra vida. El problema es qué decisión tomamos cuando la tentación viene. ¿Decidimos ceder o decidimos resistir? Ese es el punto. ¿Qué sucede cuando el estímulo llega? ¿Qué sucede cuando el deseo se presenta? ¿Qué sucede cuando me veo tentado? ¿A cuánto le gusta el helado? ¿Sí?
Mi mamá dice, entre otros justificativos para no dejar de tomar helado, que el helado es digestivo. No sé si es así o no, pero lo cierto es que se ve que vive de indigestión en indigestión. Y ella podría cenar helado nada más, ¿no? En la casa de mi suegro es totalmente diferente, ¿sí? Se desayuna, almuerza, algo salado siempre, ¿no? Ella podría al revés, con algo dulce comer. Y cuando pasa por la heladería, seguramente como es su debilidad, se ve más tentada. Los que les gustan los dulces se ven muy tentados a comer. ¿Está mal eso? No. El problema es ceder siempre y no tener control, ¿no? Eso es lo que produce la tentación. Por supuesto, por eso también habitualmente somos tentados y débiles en aquello que nos gusta. Por eso, siguiendo con el ejemplo, ¿sí? Mi suegro seguramente se va a complicar más si va a España y ve el jamón serrano. ¿O no es así, Miguel? Pero mi mamá, el jamón serrano no le llama tanto la atención. Le gusta, pero primero le tiene que con un bisturí sacar la grasa. Entonces, ya no, pero un helado la tienta más. Gracias por dejarme usarlo de ejemplo. Eso es lo que sucede con mi vida y con tu vida. Cuando el enemigo viene, aprovecha tu debilidad. Aprovecha aquello en lo que sos vulnerable para presentarte la oportunidad de caer. Por eso, el enemigo siempre va a usar aquello que te apasiona, aquello que seguramente hace que tu voluntad se quiebre más fácil. Y por eso entonces hay gente que no tiene problemas ni batalla con algunas cosas en las que otros somos totalmente vulnerables. ¿O no es así? Y esto es evidentemente lo que pasó con Ananías y Zafira. Ellos necesitaban ser reconocidos. Necesitaban que la gente dijera, bien Ananías y Zafira, qué bueno. Posiblemente estaban deseando que Pedro los llamara también como a José, Bernabé o alguna otra cosa, así algún apodo que hablara de esa característica bondadosa, generosa que se manifestaba en Bernabé. Ya vamos a hablar específicamente de Bernabé más adelante, porque la Biblia ahí en Hechos habla mucho más acerca de Bernabé, y Bernabé fue un hombre clave, determinante para la extensión del Evangelio hacia los gentiles. Después vamos a ver por qué. Pero lo cierto es que Ananías y Zafira seguramente estaban necesitando esto, que así como Pedro y los apóstoles habían dicho, Bernabé, hijo de consolación, qué bárbaro, qué generoso, qué amoroso, también a ellos les dijera lo mismo. Ahora vos fijate la perversión del enemigo, que usa esa debilidad de Ananías y Zafira para traer la tentación de decirles, bueno, vendé la propiedad, pero como vos no querés deshacerte todo el dinero o no podés hacerlo, trae una parte, pero no digas que te quedaste con algo, porque vas a quedar como poco generoso. Quédate con una parte y simplemente andá y decís, esto es el total, para que también digan de vos, qué bien, qué bueno, qué generoso, qué generosa que sos, que recibas la misma felicitación. Y entonces ante la tentación, ¿qué hicieron? Cedieron. El pastor A.B. Uber, un promotor del discipulado genuino, promotor de este discipulado como una clave para una iglesia sana y creciente, afirma que justamente el secreto para vivir una vida de santidad victoriosa es confesar las tentaciones. Porque la tentación no es pecado. Y si vencemos la tentación, nunca
vamos a llegar a pecar. Por eso es que Santiago dice, bienaventurado aquel que resiste y soporta la tentación. ¿Por qué? Porque no llega a pecar. Porque no tiene que entrar en el proceso una vez más de pedirle perdón a Dios, de ser sano. Porque evita que la muerte se asiente en su vida. Aquel que resiste la tentación. Y por eso el pastor Huber habla de esto. Si vos confesás la tentación, ya no tenés necesidad de estar permanentemente confesando pecados, porque alejaste el pecado de tu vida, es decir, interrumpiste el proceso por el cual el pecado quiere ser concebido por la obra de Satanás a través de tu debilidad. Es decir, cuando confesamos la tentación, estamos desenmascarando el diseño del enemigo para derribar nuestra santidad. Y le decimos a nuestras pasiones que no les damos autoridad para concebir pecado en nosotros. Ese es el proceso. Y eso es lo que el enemigo quiere derribar. Pero como es lindo ser tentado, nosotros no resistimos la tentación. Porque por lo menos es acercarnos un poquito a eso que nos gusta. Y entonces dejamos que la tentación llegue y le damos lugar. Y en vez de resistirla, decimos, no vamos a ceder porque yo tengo el control, pero voy a convivir con ella. ¿Cómo voy a confesar una tentación? Todavía no pequé. Y como confesar la tentación es de alguna manera también mostrar nuestra debilidad, porque uno no es tentado en aquello que no es débil, entonces voy a desnudar mi debilidad, ¿para qué? Si todavía no pequé. Vamos a convivir un poco con la tentación. Pero el tema es que cuando empezamos a convivir con la tentación convive con nuestra pasión. Y en el momento menos pensado, donde perdimos un instante el control, la tentación y la pasión y la debilidad se unen y conciben el pecado. Y una vez que el pecado ha concebido, no hay forma de detenerlo, da luz y nos trae muerte. Hace unos 15 días atrás hablaba con un joven de la iglesia que me contaba acerca de cómo Dios le dio victoria ante una tentación. Y entonces nos poníamos de acuerdo en esto. La próxima vez directamente alejate de la oportunidad para que esa tentación de nuevo se presente a tu vida. Por eso, hoy cada vez más, entre los adultos, ¿no? Somos maduros, somos gente grande. Y entonces un hombre y una mujer pueden convivir porque al fin y al cabo nosotros somos gente grande. Y esto actúa principalmente en los jóvenes, pero también actúa en los grandes y en los adultos. Y entonces me puedo encontrar con una mujer a sola porque somos grandes, che. Y si somos grandes, al fin y al cabo, no podemos tener control de nuestras acciones. Somos responsables de nuestras acciones, pero por supuesto. Y estamos de acuerdo con que un hombre y una mujer adultos son responsables de sus acciones. Y también son responsables de las consecuencias de esas acciones. Ahora, un hombre que está con una mujer a solas en un contexto que no es el apropiado y no es tentado, seguramente tiene un problema, porque el hombre normal definitivamente va a ser tentado, la mujer normal definitivamente va a ser tentada, y si vos pretendés que podés convivir con esa tentación, cuando te descuidaste y bajaste la guardia, diste a luz pecado. Podés dar a luz una consecuencia de pecado terrible, pero sin lugar a dudas traes muerte a tu vida. Y entonces a veces nos preguntamos, ¿por qué parece que las cosas no funcionan? ¿Por qué mis finanzas no se sanan de una vez y salgo de una vez por todas de esta angustia? ¿Por qué mi vida de intimidad también es una permanente enfermedad? ¿Por qué mi servicio al Señor tampoco produce fruto? ¿Sabes por qué es? Porque en vez de resistir la tentación, convivimos con ella.
y cuando convivimos con ella terminamos cediendo a ella. Y entonces, ¿qué sucede? Da luz el pecado. Y el pecado trae muerte espiritual. La confesión de la tentación debe convertirse en un ejercicio permanente entre nosotros y nuestro discipulador. Por supuesto, no tenés discipulador, ocupate de tener uno. Decirle a las chicas atrás hoy al retirarte, quiero estar en un grupo pequeño, es el primer camino para eso. Y poder entrar en un proceso que es el que buscamos en el marco de los grupos pequeños, donde vos puedas tener esa persona con la que establezcas un vínculo de confianza y a la que le puedas abrir el corazón y decirle, he sido tentado, necesito que ores por mí. Por supuesto también decirle, pequé y necesito volver atrás. Pero si entras en este ejercicio en el que antes de llegar al pecado ya podés confesar la tentación, le ganaste la batalla al enemigo y entonces sos bienaventurado. Pero para esto hay que tener coraje, ánimo y también la convicción de que no querés que lo que le sucedió a Ananías y Zafira te suceda a vos. Y para esto tenés que entender que con el Espíritu Santo no se juega, que con la santidad no se juega, y que si vos crees que lo podés dominar, te estás mintiendo a vos mismo y te estás estableciendo sobre tu vida una sentencia de muerte. Por eso el título del mensaje hoy, porque necesitas anular la sentencia de muerte en tu vida y cada vez que le abrís lugar y cedes a la tentación, volvés a abrir un acta de sentencia de muerte. Cada vez, cada vez, cada vez. La confesión de la tentación es la decisión de quebrar nuestro ego, de desnudar nuestra debilidad para desenmascarar al enemigo y ser libres de la condena de muerte que trae el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cuántos van a estar dispuestos a confesar su tentación? Escuché menos amén. Y más allá de lo cómico del comentario, la verdad es que es trágica la consecuencia. Es trágico. Es trágico. Porque además de traer condenación y muerte a tu vida, cuando estás en el cuerpo y el pecado gana lugar en tu vida y en mi vida, lo que hacemos también es poner en riesgo el cuerpo de Cristo. Leer la historia de Ananías y Zafira impacta. ¿No los impacta? ¿No les hace aún pensar que Dios es cruel? ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué ante ese pecado Dios actúa de manera tan drástica, tan terrible? A mí me impacta, me choca y lo he tenido que leer una y otra vez y reflexionarlo. Pero es que cuando comprendemos el contexto en el que esto se da, entendemos qué es lo que estaba sucediendo. Ellos estaban poniendo en juego algo muy delicado al ceder a la tentación. La iglesia se estaba constituyendo sobre la base fundamental que Jesús había establecido para que el poder del evangelio se expandiera, y esto era la unidad. Esa era la característica sobresaliente de esta comunidad naciente, como lo explicamos más arriba. La palabra afirma que un miembro se duele. Cuando un miembro se duele, todos los miembros se duelen con él. 1 Corintios 12:26. Y de la misma manera entonces, cuando alguno de los miembros peca, contamina a todo el cuerpo. Y estos hermanos habían engendrado un pecado terrible. Estaban mirando su propio ego, enfocados en su deseo de ser reconocidos, quebrando el espíritu de unidad y generosidad que caracterizaba al cuerpo. Y por eso la consecuencia fue drástica y Dios los extirpó del cuerpo. Extirpó del cuerpo esa enfermedad. Dijo, esto no puede ocurrir en esta comunidad de fe. Y los extirpó. No dice la palabra si es que los mandó al infierno. Yo creo que no. Yo creo que definitivamente ellos habían sido alcanzados por la gracia y el perdón de Jesús, eran parte de esa iglesia.
salvo que su decisión no haya sido genuina también al momento de entregar la vida a Cristo. No quiero discutir teológicamente esto. Yo de lo que te quiero hablar es de lo que sucede con la iglesia cuando el pecado gana terreno entre nosotros. Dios, si tiene que tomar la decisión de correrte, de correrme, lo hará. Porque Dios no quiere que su propósito sea afectado por nuestra insensatez, por nuestra necedad. Dios quiera que nunca nos toque presenciar semejante cosa como la que ocurrió a los pies de Pedro. Pero por las dudas, yo no quisiera ser el candidato. No sé vos, pero le pido al Señor que en su gracia me ayude a guardar mi corazón para no estar en los zapatos de Ananías y Zafira. Leer esto me moviliza profundamente en mi espíritu. Me pregunto justamente qué puertas abiertas hay en mí que puedan estar quebrando la unidad del cuerpo y que traigan muerte espiritual a la iglesia. No se trata solamente de vos, no se trata solamente de tu vida, se trata de la iglesia, se trata del diseño de Dios, de su plan. Dios puede extirparte a vos, a mí, a cualquiera que en su egocentrismo se interponga en sus planes de eternidad. Porque Él es Dios y porque su propósito no es amarte a vos y abrazarte para que te guste y te sientas bien. Su propósito es que toda la tierra reconozca que Jesucristo es el Señor. Y si te interpones a esos planes, si me interpongo a esos planes y no reaccionás a tiempo, Dios puede correrte y puede correrme. ¿Es que Dios malo con vos? No, es que Dios ama a todo el mundo. Y no va a permitir que una persona afecte, dañe, manche sus propósitos de eternidad. Pero hay buenas noticias. No te angusties. Dios es bueno y envió a Jesucristo para pagar el precio de nuestra condenación. Ya lo hablamos antes. El enemigo te quiere hundir y una vez que has pecado intentará cargarte de culpa e instalar en tu mente y corazón la idea de la condena eterna. Pero en Cristo somos nuevas criaturas y también más que vencedores. Por eso cuando Satanás quiere tentarte, es decir, cuando quiere usar tu debilidad para engendrar y dar a luz nuevamente el pecado, Dios da siempre una salida. Dice 1 Corintios 10:13, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. No hay tentación tan grande que no pueda ser vencida en Cristo Jesús. ¿Y saben qué es lo primero que Dios dio para que podamos vencer la tentación? La iglesia. No la oración, no el Espíritu Santo, no su presencia, eso también está y es parte, pero Dios dio la iglesia y la confesión como un ejercicio por el cual nos ayudamos los unos a los otros. Por eso insisto una vez más, como te lo dije la semana pasada, es mentira que podamos estar bien con Dios sin la iglesia. Es mentira que podamos guardar comunión con Dios ajenos a la iglesia. Es mentira que sin congregarnos, que sin buscarle juntos, que sin amarnos unos a otros, que sin confesarnos nuestras ofensas los unos a los otros, podamos ser cristianos sanos y en los que podamos decir que Dios habita en comunión, porque Dios diseñó la iglesia para vencer el mal. Diseñó la iglesia para darle autoridad sobre el reino de las tinieblas, no a un cristiano, no a un miembro, a la iglesia toda. Y si has tenido la tentación, o si justamente lidias con la tentación de encerrarte en vos mismo, esa es una tentación que también tenés que confesar. Porque si has cedido a la tentación de estar solo,
has incurrido en pecado. Y por ahí te preguntarás, ¿y por qué no logro ser libre? ¿Por la iglesia que te falla? No, porque te cerrás, porque me cierro. Es tiempo de abrirse. Quiero contarles a toda la iglesia que si tenés un líder de grupo pequeño, ese hermano está para servirte y para bendecirte, no para condenarte. Si sentís que te está castigando, condenando o afectando, podés acercarte para que hablemos juntos y trabajemos ese problema de manera específica. Pero los líderes han asumido el compromiso de acompañarte y de ser esa persona de confianza a la que podés ir y confesarle tu pecado y decirle necesito oración. Pero que son más los líderes, no. Por eso también los líderes y los pastores necesitamos confesar nuestros pecados y necesitamos confesar nuestras tentaciones. Y es por eso que durante 2 años de esto solamente hemos hablado entre los pastores. Y esto que hoy hablamos y enfatizamos en la iglesia, durante 2 años lo hemos trabajado a nivel pastoral, reconociendo que si primero no es un ejercicio en mi vida, ¿con qué autoridad puedo ir a hablarle a un hermano? Hermano, es necesario que confieses tus pecados. Y esta semana estuvimos reunidos con los líderes de grupo pequeño y les recordamos que un discipulador esta semana los va a contactar a cada uno. Y la idea no es que le mires la cara al discipulador y digas, me gusta, no me gusta la cara, tiene buena onda. No. La idea es que veas en él, en ella, una persona que te puede ayudar a crecer y a sostenerte bienaventurado. Es decir, resistiendo y venciendo la tentación para que vayas de victoria en victoria. Y entonces, si el discipulador hace esto y el discípulo lo recibe, entonces también vamos todos juntos alcanzando victoria. ¿Nos vamos a equivocar? Sí. ¿Por qué? Porque somos humanos, no somos perfectos, pero tenemos una visión y estamos apasionados por alcanzarlo. Queremos que el Señor encuentre en nosotros una iglesia santa, sin mancha, redimida, consagrada, comprometida con la obra de la cruz. Y para esto necesitas anular la sentencia de muerte. Y cuando Satanás quiere tentarte, necesitas confesarlo. Recibí el perdón de pecados, sé libre de la condenación y abrite a una nueva vida en Cristo. Hoy, para la gloria de Dios, muchos tomaron esa decisión en esta mañana. Créeme, tu nombre ha sido inscrito en los cielos y ha sido borrada tu culpa, ha sido perdonado tu pecado y Dios ya no se acuerda más de todo eso. Y como Dios no se acuerda más, no permitas que Satanás venga a querer recordártelo. Ni siquiera permitas que te tiente a volver atrás y creer que estás condenado cuando Jesucristo ya te hizo libre. Y si el enemigo viene con esa tentación, también confesala. Y decirle, soy débil y pierdo la constancia y vuelvo atrás y necesito vencer esta tentación. Segundo, somete tu egocentrismo. Y para lograrlo, ¿sabes cuál es el secreto más efectivo? El consejo que da Pablo en Filipenses capítulo 2. Este es el consejo para todo discípulo y para todo discipulador. Todo discipulador debe aún mirar a su discípulo como superior a sí mismo. Y aún creer que en ese proceso en el que estás sirviendo y bendiciendo a tu discípulo, vas a aprender muchísimo de él, porque el verdadero ánimo de todo discipulador es que su discípulo lo supere. Y si sos discípulo, es decir, si estás en el lugar como todos lo estamos, yo primero, de rendir cuentas a tu discipulador, también vale para vos este consejo. Por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo,
teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y continúa entonces más concreto: nada hagáis por rivalidad o por vanidad, es decir, por competencia o por egocentrismo. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Confesá cada tentación. No permitas que el pecado sea siquiera concebido en tu vida. No juegues al límite. Es tiempo de avivamiento y el enemigo buscará por todos los medios quebrar las condiciones bajo las que el Espíritu Santo desciende sobre el cuerpo. ¿Cuáles son esas condiciones? Juntos, unánimes, perseverando. Por eso es necesario trabajar juntos, cuidarnos, amarnos e impedir que esto suceda de tal manera que ninguno se pierda. Yo no quisiera que en nuestra iglesia alguno se pierda como Ananías y Zafira. ¿Y sabés de quién es esa responsabilidad? De todos. Abrazándonos, amándonos y en amor, corrigiéndonos, exhortándonos los unos a los otros, para ser sanados, para tener victoria sobre el pecado, victoria sobre la tentación, y entonces que se pueda decir de nosotros: esa es una iglesia bienaventurada. ¿Cuántos quieren ser llamados bienaventurados por el Señor? Inclina tu rostro. Padre, en esta mañana nos presentamos delante tuyo. Y nos presentamos, Señor, con la seguridad de que nada de lo que somos es por nosotros. De que nada de lo que tenemos es por nosotros. Señor, todo te lo debemos a vos. Aquello que nos cuesta más y aquello que nos cuesta menos, lo consagramos a vos, Señor. Nuestras posesiones son tuyas, nuestros dones te pertenecen. Y Señor, aún en nuestra necesidad, dependemos de vos y te buscamos a vos. Señor, te consagramos las fortalezas y también las debilidades. Pero Padre, no queremos que suceda en ninguno de nosotros lo que a Ananías y Zafira. Padre, no quisiéramos tener que ver que extirpes de en medio nuestro a ninguno por necedad, por no haber resistido la tentación, por haber dejado que esa tentación anide en nuestro corazón y ceder y dejarla concebir, que el pecado se apodere de nuestra vida. Por eso, Señor, queremos decirte esta mañana que te anhelamos más, que queremos ser victoriosos en todo. Señor, que renunciamos a nuestro ego, a nuestro yo. Renunciamos, Señor, a nuestras pasiones y a nuestros deseos. Todo lo consagramos a tus pies. Pero, Padre, también que nos sometemos a tu voluntad y nos sometemos al cuerpo, Señor, los unos a los otros. Y yo ahora, en el nombre de Jesús, me vuelvo contra todo espíritu que está justamente operando en la debilidad. Una vez más queriendo poner el pensamiento en la mente de la iglesia de que no podés confiar en la iglesia, de que no podés confiar en el hermano, de que no está bueno que le confieses tus pecados a un hermano porque te va a fallar, porque te va a exponer, porque te va a avergonzar. En el nombre de Jesús me vuelvo contra todo espíritu demoníaco y contra todo diseño del mal que quiere dividir la iglesia y destruir la comunión del espíritu en el vínculo de la paz. Y yo declaro
que el Espíritu Santo toma el control de nuestras vidas, de nuestras mentes, de nuestros cuerpos, y que ahora opera sanidad en aquellos que están dolidos, que se sintieron defraudados por la iglesia, que se han sentido heridos por la iglesia. Y en el nombre de Jesús, por la gracia derramada a través de la obra en la cruz y el amor que se manifiesta en el Espíritu Santo, ahora sé sano en el nombre de Cristo Jesús. Restaurá, Señor, los vínculos en la iglesia. Restaurá, Señor, la comunión y la paz, para que podamos estar juntos, unánimes, y perseveremos en amor. Padre, gracias porque así lo harás. Gracias, Señor, porque tenemos libertad en vos. Lo creemos y así lo confesamos en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Yo bendigo tu vida para que seas un hijo de Dios bienaventurado, que resiste y vence la tentación para recibir la corona de vida. Amén. Ponete de pie y ahora mira a tu hermano, a tu hermana, hacelo no para darle el gusto al pastor, hacelo porque lo necesitamos juntos y decirle: te bendigo y te declaro bienaventurado, te declaro victorioso, te declaro un hombre, una mujer de fe que va de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén y amén.